no sé. No, no sabemos por qué, pero ahora anda. Bien, buenas tardes. Hoy vamos a arrancar con la unidad de estabilidad de precios, pero antes algunos comentarios. Primero, desde el punto de vista formal, varios de ustedes, un largo listado de mails preguntando, profe, mire, yo tal fecha del parcial no puedo rendir en otro horario, en otro momento. No pregunten porque no hay posibilidad de cambio, de que alguien rinda en un horario o día distinto al que nos dice la facultad. La facultad nos determina la fecha y horario de rendida, así que nosotros tomamos más. Yo, en una de las alternativas, tengo otra examen en ese horario. Arréglese, profe, esto es lo que tenemos. Así que, no solo para ustedes, sino también para nosotros, la facultad nos define fecha y horario, entonces no hay alternativa. No pregunten porque tengo un listado de mail, profe, mire, ya. Bien, ya lo hemos dicho, pero lo aclaro. Otra cosa también, la clase pasada hubo muchas dudas respecto al modelito ese que vimos, de tipo de cambio real. Simplemente, y antes de empezar acá, simplemente allí lo que tendrían que hacer poco cuando estudien es cómo se determina el equilibrio, qué condición, qué implica ese equilibrio. Básicamente la igualdad entre la cuenta corriente y la cuenta capital con signo cambiario. La cuenta capital es el exceso de ahorro sobre la inversión y no depende del tipo de cambio. La cuenta corriente depende positivamente del tipo de cambio real. Entonces hay un único tipo de cambio que equilibra, que iguala la cuenta capital con la cuenta corriente. Y ese es el equilibrio. La otra cosa que tendría que hacer foco central cuando estudien es, lo vimos acá, pero hay varias alternativas, es qué genera cambios en movimiento en las curvas. A la cuenta capital, ¿qué la desplaza hacia la derecha, qué la desplaza hacia la izquierda, la cuenta corriente, qué la desplaza hacia arriba, qué la desplaza hacia abajo, ¿no? Y eso tiene cambios en el equilibrio. Ahí hay varios ejemplos, en la filmina hay algunos ejemplos, hay otros en las clases, y todo lo que a ustedes se les ocurra lo plantean y si a alguno se le complica, lo traen acá y lo resuelven. El tercer aspecto que es central cuando estudien, ¿no? Es, bueno, ¿qué pasa si no está en equilibrio? Es decir, el tipo de cambio real observado no coincide con el tipo de cambio real de equilibrio. Bueno, ahí, ¿qué es lo que se puede ajustar? ¿Cuáles son las alternativas? Sobre eso implica ejercitar y entender el modelo y las preguntas del examen final van todas en esa línea, que ustedes eran profe, está lejísimo el examen final, en el parcial están en la misma línea también. Bien, véanlo y cualquier duda lo traen acá, o si no al mismo práctico. Bien, hoy vamos a ver otro de los objetivos, que es estabilidad de precios, y este objetivo de estabilidad de precios, como ya hemos dicho en otras clases, está en el centro de la problemática de Argentina. Los planes económicos en Argentina, esta idea de combinar los instrumentos para lograr objetivos, en realidad en Argentina estuvieron orientados, en la mayoría de los casos, a intentar estabilizar los precios, intentar eliminar este flagelo que es la inflación, que ya tiene varias décadas en Argentina, y como vamos a ver, la mayoría de los planes de estabilización fracasaron. Salvo el plan de convertibilidad que tuvo ahí casi una década
con la inflación doméstica alineada con la inflación internacional, una inflación muy baja, anual. Luego, fuera de ese periodo, obviamente antes de eso estuvo la hiperinflación, y después, a partir de la crisis del 2001, se retomó esa senda inflacionaria. Hoy, el actual gobierno, el objetivo central y en lo que está enfocado, lo interpretamos por las medidas de política económica que hace y por lo que dice el presidente. El presidente está subido a este objetivo de estabilizar y erradicar la inflación. ¿Lo ha logrado? Bueno, ha reducido sustancialmente la inflación, pero la batalla inflacionaria es bastante más larga. La batalla para eliminar los precios, para eliminar la inflación, es una carrera bastante larga y probablemente le lleve casi toda la gestión al actual gobierno. Y ya hemos discutido acá, ya hemos planteado algunas luces amarillas y rojas en el plan de estabilización. Particularmente cuando dijimos que las tasas de interés estaban por las nubes, era que el gobierno esté intentando, con la política monetaria tan restrictiva, con lo que le llaman ahora ese apretón monetario, intentar que el tipo de cambio no aumente, y ya vamos a ver qué condimentos tiene. Pero bueno, vamos a tratar de entender conceptualmente esta cuestión de la inflación, la vamos a interpretar y desde el punto de vista del diseño de una política económica. Lo primero, ¿qué se entiende por estabilidad de precios? Bueno, ahí Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, puso esa frase que dijo: la estabilidad de precios es aquel nivel de inflación en el cual los agentes económicos no toman la inflación en sus decisiones cotidianas. Los empresarios, al tomar sus decisiones de producción, de inversión, el consumidor, al tomar las decisiones de consumo, de ahorro, no toma la inflación como un elemento central en la toma de decisiones. Es decir, la inflación no es relevante. Pregunta, ¿acá es relevante la inflación en las decisiones? A ver, ¿por qué? Se conviene pagar cuotas o no de acuerdo a tener interés o no y cuánto la inflación. Deporte nacional de los argentinos es comprar en cuota, y si me lo dan en cuota, compro todo lo que me den, todo lo que pueda comprar, porque sabemos que de alguna manera la inflación nos va a licuar la cuota y vamos a terminar pagando menos de lo que deberíamos pagar. Cuando ocurre eso, cuando la inflación licúa la cuota, no es que la venta, el vendedor, esté ignorando esta cuestión. Los economistas nos preguntamos, ¿y esto quién lo paga? Alguien está pagando esas 24 cuotas sin interés, 18 cuotas sin interés o 12 cuotas, cuando sabíamos que la inflación iba a generar una cuota al término de unos meses irrisoria. En casi todos los aspectos de los bienes durables y algunas veces no durables, mientras nos dieran en cuota, es decir, ahí ya hay un ejemplo concreto de que la inflación se filtra en las decisiones, en este caso de consumo, sobre todo de bienes durables. ¿Algún otro ejemplo? Es un ejemplo típico que en Argentina lo tenemos muy arraigado. Eso claramente es un comportamiento para la decisión de consumo. ¿Qué es lo que hace la inflación? También anticipa consumo. Ese es un ejemplo de anticipo del consumo, pero cuando había inflación allá en noviembre del 2023, octubre, uno iba al supermercado y veía a la gente que abarrotaba, compraba todo lo que podía, por más que no necesitara, y era claramente un comportamiento de estoquear, de sacarse de encima los pesos porque sabía que venía un shock inflacionario, un salto inflacionario, y era la manera de tratar de preservar algo
el poder de compra, el salario real. Entonces compraba, estoqueaba, terminaba comprando 5 botellas de aceite y llega a la casa donde lo ponemos. La gente estoqueaba. Hoy no está ocurriendo eso. Hoy todo por el contrario, la gente va y compra lo mínimo y necesario, y si ustedes leen, ven los reportes, siguen en Twitter o en las redes sociales o en los diarios, ven que los almaceneros se quejan y la gente compra menos, y sí, ahora dejó de toquear, va y compra lo que necesita, efectivamente. También hay una cuestión ahí del impacto en el salario real. Pero eso es una muestra clara de que la inflación se había... Y el problema tecnológico se nos filtró. A ver. Seguimos. Bien. Que la inflación era estaba en Argentina muy por encima de esta idea de no tomarla dentro de las decisiones económicas. Los vendedores estoqueaban mercadería. Uno iba a un corralón y decía, quiero, no sé, un mosaico, y decía, no hay stock. Y estaban los camiones llenos, abarrotados, rebalsaban de mercaderías, pero no vendían por esta cuestión de incorporar mercaderías, porque sabían que eso le iba a generar una ganancia con su capital de trabajo. El manejo del capital de trabajo, en ese caso, estaba asociado a estoquear. Bien, ¿cuánto es? Esa definición es muy interesante, pero no nos dice cuánto es anual. Y bueno, ¿cuánto es la inflación anual? 1, 2, 3% al año es una inflación que pasa por desapercibida. Esta idea también ahí surgió, acuñada por Samuelson, dice un poquito de inflación no está mal, en el sentido de esa inflación de 2 o 3% permite ajustar los precios relativos, porque si hay inflación cero o deflación, eso tampoco es bueno para la economía porque genera demasiadas rigideces y el ajuste en los precios relativos que siempre ocurre en la economía es más dificultoso. Entonces, ese 2 o 3% anual es una tasa de inflación razonable y pasa por desapercibida. No tenemos el número óptimo de la tasa de inflación óptima, pero está alrededor de esos valores. Y la pregunta es por qué no es la inflación un escenario adecuado para el funcionamiento de la economía. Y bueno, porque en primer lugar, ya lo hemos hablado acá en crecimiento, la economía descentralizada, la economía de mercado, opera enviando señales a los agentes económicos. Y esas señales son los precios relativos, que tanto para productores como para consumidores, que la toman en cuenta para sus decisiones de asignar presupuesto, de inversión, de ahorrar, de consumo. Sin embargo, cuando hay inflación, esas señales son difusas, no son claras. Uno toma el precio, pero no sabe si su precio aumentó o bajó en términos reales. Un productor puede ver que su precio aumentó, y eso sería, en una economía normal, una señal clara para aumentar la producción. Sin embargo, puede ser que en realidad su precio relativo haya caído, porque el costo de producción, el costo de los otros productos aumentó más que su precio. En consecuencia, cuando hay inflación es muy difícil de detectar variaciones claras de precios relativos. En consecuencia, los precios relativos, esas señales de precios, hacen que, lo que vieron en microeconomía, asignar los recursos de manera óptima. Si aumenta el precio de un bien, los recursos se asignan a producir. ¿Recuerdan esa frontera de posibilidades de producción? Si un bien aumenta su precio, bueno, la economía asigna recursos y es eficiente que lo haga de esa manera porque aumenta el bienestar con los recursos disponibles, y por lo tanto aumento de productividad total de los factores, acá lo asociamos ya a la ecuación de crecimiento. Mientras mejor opere la economía, vamos a tener una economía mejor organizada, más eficiente, más productividad total de los factores, y por lo tanto la economía aumenta
su capacidad de crecimiento económico y su producto potencial. Cuando hay inflación, esas señales se ven difusas y la economía funciona de manera más ineficiente. Los recursos se asignan de forma más aleatoria y eso impacta negativamente en la eficiencia en la cual operan en los mercados. Además, genera incertidumbre. La incertidumbre genera más costo de capital. ¿Y por qué genera incertidumbre? Bueno, por cambio, imagínense, ustedes han tenido evaluación de proyectos o finanzas, ¿no? Bien, imagínense una empresa en Argentina evaluar un proyecto, proyectar un flujo de fondos a 10 años. Es toda una utopía. Por eso prácticamente no se evalúan proyectos en Argentina. Desde el punto de vista real, no, esa evaluación de proyectos que en el mundo se hace y las empresas permanentes, los gerentes, sobre todo de finanzas, están buscando oportunidades de negocio, evaluando flujos de fondos. Acá eso es imposible prácticamente por el nivel de incertidumbre que genera. El costo del capital es altísimo, el cambio en precios relativos, el cambio en las reglas de juego es muy significativo y eso genera incertidumbre y la incertidumbre genera un costo de capital mucho más alto y ese costo de capital genera muchas veces reducción de la inversión. Incentiva comportamientos especulativos versus los comportamientos productivos. En una economía normal, estable, los reales generadores de valor de una empresa son básicamente los gerentes de producción que dicen cómo mejorar el proceso productivo, cómo ser más eficiente, cómo incorporar más tecnología, reducir costos. Si esta idea de todas las curvas de costo caigan para que sea más productivo. Eso es lo que vimos allá en crecimiento económico, en la clase de crecimiento económico. Sin embargo, cuando hay un contexto altamente volátil y de inflación alta, las tasas de interés nominales son muy altas. Y esas tasas nominales de interés muy altas dan oportunidades de rentabilidad a muy corto plazo. Vayamos al ejemplo de Argentina de hoy. ¿Cuánto rinde un plazo fijo? ¿Cuánto rinde un activo a corto plazo, una caución bursátil, que esos depósitos a corto plazo? ¿Cuánto está rindiendo? 70, 80%. Está altísimo. En algún momento llegó hasta 80%. Hoy debe estar 50, 60%. No sé cuánto habrá cerrado. Creo que llegó hasta 100. En un momento llegó hasta, los diarios lo publicaron que llegó hasta 100%, con un dólar casi planchado. Aumento la rentabilidad en dólares que un gerente financiero puede hacer es altísima. Entonces, las empresas tienen su base de rentabilidad en la especulación financiera. En Argentina, si no tienen un gran gerente financiero, las empresas pierden gran parte de su rentabilidad. Tal es así que el gerente financiero en Argentina, un gerente financiero en Argentina gana mucho más que un gerente de producción, siendo que un gerente de producción es aquel que desarrolla nuevos productos, nuevos procesos, reduce costos, torna más eficiente a la empresa. Acá queda eso a un segundo plano y lo principal es especular financieramente. ¿Por qué? Porque en ese contexto de incertidumbre hay enormes oportunidades para obtener altísimas rentabilidades en el corto plazo. Es seguramente lo que hacen los gerentes financieros con el manejo del capital de trabajo en el corto plazo. Patean pagos, anticipan cobros, acumulan mercadería, ponen el dinero en caución en vez de buscar oportunidades de inversión productiva, real, activos reales, físicos o tecnología. En consecuencia, eso obviamente repercute negativamente en el crecimiento. Son costos que terminan pagando la economía en menos capacidad de crecimiento, menos oportunidades de inversión real y menos incentivo a la inversión real y por lo tanto eso compromete el crecimiento económico.
y se asignan activos a protegerse de la inflación. En Argentina ya hemos visto, y lo vamos a ver más adelante, pero las tasas de interés reales fueron negativas en gran parte de la historia económica argentina. Esta idea de la represión financiera, producto del control de tasas de interés, hacía que llevó a que la tasa de interés real, es decir, la tasa nominal menos la inflación, era negativa. Entonces la gente ahorraba, no buscaba otros activos para invertir fuera del sistema financiero, y llevó a que gran parte de los argentinos, ya lo hemos hablado, ahorran dólares, y como no confía en el sistema financiero por las sistemáticas crisis financieras, ahorra fuera del sistema financiero. Entonces, el mercado de crédito en Argentina es prácticamente inexistente, muy chiquito, y lo único que están haciendo, por ejemplo, en la actualidad las empresas para financiarse, van a, sobre todo las empresas más grandes, las que lo pueden hacer, emiten obligaciones negociables. Los bancos ofrecen a sus clientes obligaciones negociadas, ofertas primarias, y es el mecanismo para financiarse. Financiar un proyecto, una idea, una innovación, un proyecto productivo en el sistema financiero es imposible. No existe. El sistema financiero argentino es uno de los más pequeños del mundo. Y eso, todo ese entorno lo genera la inflación, redunda en un contexto de reducción del ahorro, reducción de la inversión, mala organización económica, y todo eso termina afectando el crecimiento económico. Reduce el crecimiento económico. Una de las causas por las cuales, como hemos visto, Argentina se fue retrasando respecto del mundo en términos de ingreso per cápita, es la altísima tasa de inflación, que llevó a que la productividad total de los factores es muy baja. Se retrasó en términos relativos a otros países, inclusive en términos absolutos. Otro de los costos económicos que no es menor es los impactos distributivos. En un contexto de alta incertidumbre, de alta volatilidad, puede sacar una ventaja aquel que tiene más información, más formación y más activos para especular. Quien no tiene activos, que vive al día y pierde mucho contra la inflación, y sobre todo es el que paga, como vamos a ver, el impuesto inflacionario. Quien paga el impuesto inflacionario es el que tiene menor capacidad para defender sus ahorros y que tiene activos mínimos o asociados a la moneda local. Tiene impactos fuertes, regresivos. Deterioro en la competitividad, signo de pregunta. Va a depender de lo que haga el gobierno en términos de la política cambiaria. Si utiliza el tipo de cambio como ancla nominal, como la mayoría de los planes de estabilización en Argentina han utilizado, como vimos en la clase anterior, el ancla nominal es altamente riesgosa, porque si la inflación sigue su curso, el tipo de cambio real cae, y esa caída del tipo de cambio real genera un atraso cambiario y una pérdida de competitividad. Y eso, como lo hemos visto, termina en una corrección cambiaria, en una devaluación. Entonces, todo este combo de costos justifican de por qué los gobiernos ponen o deberían poner gran énfasis en eliminar la inflación. Y esto es verdaderamente la justificación de los planes de estabilización en un gobierno, en un país. ¿Sí? Creo que en el nivel 3, en el nivel 4 tiene de crecimiento de la inflación, si bien no negativo, de inflación no sirve para el crecimiento. Me parecía que era una inflación de un 3% de la Reserva Federal que se eso me acuerdo. Sí, claro, 2 o 3% anual. No sé. Bien. He leído en el libro que decía que no había no se había estimado científicamente que una inflación, no me acuerdo si no pasó el 30 o el 40%,
sea perjudicial para que un país pueda crecer. Entonces, no sé si decir, no me va a decir 3% anual, 30% anual, si sigue siendo muy bajo comparado a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero... Sí, efectivamente, ese planteo fue hecho por Stiglitz, el planteo de la crítica que hizo Stiglitz, sobre todo al consenso de Washington. Dice Stiglitz, bueno, se pone excesivo énfasis en el objetivo de inflación, y dice, no está probado de que las inflaciones del 20 hasta el 30% sean nocivas para el crecimiento. Probablemente Stiglitz estaba pensando en los países desarrollados, donde tienen toda una cultura de estabilidad de precios. En Argentina, las inflaciones elevadas en general se han ido acelerando siempre. En consecuencia, lo más razonable es ir hacia tasas de inflaciones más compatibles con la inflación mundial. ¿Cuál es el nivel de inflación óptimo de un país? Y no lo sabemos. 2 o 3% para un país de tradición de estabilidad de precios. Pero ya cuando la tasa de inflación comienza a aproximarse a los 2 dígitos, ya les preocupa a los países, porque eso genera más tensiones. Lo que pasó con la crisis energética, cuando Rusia invade a Ucrania, la tasa de inflación aumentó significativamente en el mundo, también como consecuencia de lo que había ocurrido en la pandemia. Y los países desarrollados, por ejemplo, Inglaterra tuvo 8, 9%, casi 10% de inflación anualizada, y eso es una preocupación, porque eso implica reclamo salarial, una economía más conflictiva, y por lo tanto eso no es bueno para el funcionamiento de la economía. Coincido con que está ese comentario, pero no consideraría. Ese simplemente fue un planteo de Stiglitz, y está muy bien que lo traigas acá, pero el mundo ya ha aceptado que tasas de inflación por encima de los 2 dígitos son dañinas para la economía. Una economía que permite altamente flexible, permitiría esas tasas de inflación. Que sería la inflación razonable, un 3, 4, hasta 5%. Una economía que tiene altas rigideces, como la economía argentina, un mercado de trabajo muy rígido, y probablemente la tasa de inflación sea un poquito más alta. La tasa de inflación que permite ajustar toda la tasa de inflación óptima, si la queremos llamar, esté más próxima al 7, 8, 10% anual que al 2 o 3% anual. Entonces hay toda una discusión que no la traje acá, pero lo cierto es que converger a tasas de inflación bajas, tasas de inflación menor a 1 dígito, permite a las economías evitar esos grandes costos económicos. Mientras más alta la inflación, más dificultades sobre todo cuando la tasa de inflación ya está en los 2 dígitos, y los gobiernos próximos a las elecciones intentan controlar precios, generan descontento, más incertidumbre. Entonces, esos son costos económicos. Stiglitz es uno de los economistas más brillantes, ganó el premio Nobel, pero cuando hace comentarios respecto, esto hay que abrir un paréntesis, respecto a algunos países, sobre todo latinoamericanos, hay que tomarlo con un cuidado supremo. Hay que leerle los papers académicos que publica y no sus comentarios en público, porque es parte de la discusión entre académicos. Y entonces, Stiglitz, ahí lo pusimos porque es una crítica que le hizo al plan de estabilización, pero era una forma, como había quedado fuera de ese consenso de Washington, probablemente lo podemos tomar como que dijo, bueno, acá yo soy parte, pero 30% de inflación anual en los países es una inflación muy elevada, 20 lo mismo. Por eso los países, para evitar todos estos costos económicos, intentan tener tasas de inflación
por lo menos dentro de un dígito. ¿Cuál es la tasa de inflación óptima? No la sabemos. Entonces, como no la sabemos, la ciencia económica no lo ha resuelto, bueno, ahí hay un más. No sé si respondí tu pregunta, pero acá ya entramos en una cuestión ya más compleja, pero muy, muy válida dentro del análisis económico y de la discusión sobre la tasa de inflación. Bien, esos costos de la inflación hay que evitarlos y para evitarlos las economías tienen que ir hacia un esquema de estabilidad de precios, una tasa de inflación que evite esos costos económicos. No sabemos cuál es el nivel de esa inflación, pero seguramente debe estar dentro de los valores de un dígito, no más que eso. Algunos conceptos asociados a la inflación. El señoriaje y el impuesto inflacionario. ¿Qué es el señoriaje? El señoriaje es la capacidad de compra que tiene el Estado por tener el monopolio en la impresión de moneda. Si el Estado tiene déficit fiscal y lo financia con emisión monetaria, lo puede financiar con emisión monetaria o emisión de deuda. Si suponemos que al déficit fiscal el gobierno va a emitir pesos, emite moneda, eso le da poder de compra. ¿Qué significa poder de compra? Puede pagar salarios, puede pagar jubilaciones, puede pagar obra pública, subsidios, y esa emisión monetaria le da un poder de compra. Ese poder de compra es lo que se llama señoreaje. El señoreaje es la posibilidad de tener poder de compra sin entregar nada a cambio. ¿Y cómo se calcula? La fórmula del señoreaje es delta M, es decir, la expansión monetaria sobre el nivel de precios, y que eso con algunos despejes, no lo vamos a hacer acá, simplemente acá vemos la cuestión conceptual, es igual a la variación en los saldos reales, M minúscula es cantidad de dinero sobre nivel de precios, es lo que ustedes han visto en el mercado monetario, M minúscula es igual oferta monetaria sobre nivel de precio, lo que llaman saldos reales. Ahí fíjense que está deltas, saldos reales, la variación en los saldos reales. Un aumento de los saldos reales, la gente demanda más dinero en términos relativos. Delta P sobre P, que es la tasa de inflación por los saldos reales del periodo anterior. Entonces, si el gobierno emite moneda, ese es el poder de compra que funcionó. Ese es el poder de compra real que tiene el gobierno para pagar sus bienes y servicios como consecuencia del monopolio que tiene en la emisión de dinero. Y otro concepto es el impuesto inflacionario. ¿Qué es el impuesto inflacionario? Es lo que pierden el poder de compra que pierden aquellos que mantienen dinero en efectivo. ¿Qué es el impuesto inflacionario? Bueno, el gobierno emite moneda y obtiene poder de compra. Pero si los saldos reales no se modifican, fíjense que el impuesto inflacionario es exactamente igual al señoreaje, es decir, el poder de compra que gana el Estado lo está pagando aquellos tenedores de pesos, aquellos que mantienen pesos en efectivo. En consecuencia, eso es el impuesto, estos dos conceptos. Señoreaje es el poder de compra real que tiene el gobierno como consecuencia de la emisión de moneda. Imagínense que ustedes pueden emitir un cheque que nadie los cobra. Van, firman el cheque y no lo cobran. Eso sería un señoreaje perfecto. Eso es poder de compra y ustedes no pagan a cambio. El poder de compra, pueden comprar algo con ese cheque. Eso sería un ejemplo de señoreaje. Y el impuesto inflacionario, por el contrario, es lo que pagan los tenedores de peso. Es decir, ¿de qué manera lo pagan? Con menor poder de compra. Y si los saldos reales no se modifican, en realidad lo que pierden los tenedores de peso es idénticamente igual al poder de compra que gana el gobierno por tener esa emisión de pesos.
Un simple ejercicio de impuesto inflacionario. Imagínense que la inflación al inicio del periodo es 1 y al final del periodo es 1.04, el índice de inflación, es decir, 4% de inflación en el periodo, y una persona mantiene 100 pesos, quedó medio viejo, tendremos que agregar otro cero, tiene 100 pesos promedio a lo largo de este periodo. Fíjense, al inicio del periodo, el poder de compra de esos 100 pesos era 100. Al final del periodo es 96,15. En consecuencia, pagó de impuesto inflacionario 3.85. Que, si los saldos reales no se modificaron, es equivalente al señoriaje que ganó el gobierno. Entonces, quien mantiene pesos moneda local cuando hay inflación, paga el impuesto inflacionario. Y el impuesto, si ustedes, si vemos la fórmula, el impuesto inflacionario tiene dos componentes. Uno es la cantidad de saldos reales mantenidos, que sería la base imponible. Y la tasa de la inflación del periodo sería la alícuota impositiva. En consecuencia, los argentinos, que tenemos un entrenamiento fenomenal en términos de desprendernos del dinero, ¿qué hacen los argentinos si hay más inflación? En el mundo, pero acá mucho más por la tradición inflacionaria. Se desprenden del dinero local, de manera tal que la base imponible sea menor. Y por lo tanto, mientras menos pesos tengo, menos impuesto inflacionario pago. Y ese es lo que decíamos al principio, que la gente, cuando hay inflación y sobre todo cuando hay aceleración inflacionaria, intenta desprenderse de los pesos a cualquier manera, comprando bienes y servicios, comprando dólares, anticipando consumo. Es el mecanismo para no pagar impuesto inflacionario. Si le queda un resto del salario, va y se deshace también de los pesos comprando dólares, porque es una forma de eludir el impuesto inflacionario. Bueno, son dos conceptos, señoriaje e impuesto inflacionario. Lo que vamos a ver ahora, vamos a entender qué es lo que genera inflación, qué es lo que causa inflación. Para entender qué es lo que causa inflación, ¿vienen bien hasta ahora? ¿Dudas? ¿No vienen bien o no tienen dudas? Bárbaro. Porque este es uno de los temas, digamos, relevantes para entender la economía argentina y, sobre todo, entender lo que está intentando hacer el gobierno en la actualidad. Dijimos que el gran objetivo era estabilizar los precios. Y ese es un activo político del gobierno que, de hecho, obtuvo un resultado desde el punto de vista de la reducción de la inflación muy importante, y ese activo político lo pone en consideración en cada día, en cada elección. Y bueno, vamos a tratar, primero, ya hemos visto que eliminar la inflación, alcanzar la estabilidad de precios, es una buena cosa para el funcionamiento de la economía en el largo plazo, pero estamos ahora en el medio de la película, no sabemos cómo termina. ¿Termina bien o no? Esperemos. Es una esperanza. Acá le vamos a poner algo de ciencia para ver si a la esperanza le ponemos marco analítico. Todos esperamos. Es más, desde que tengo uso de razón, espero que los planes de estabilización, fue gran parte de mi generación de economistas, estudiamos economía para decir, ¿qué se entiende de esta economía siempre inflacionaria, ya década del 80, hiperinflación? Gran parte de mi generación estudiamos economía por esta cuestión de un torbellino inflacionario y había que entenderlo. Y bueno, una manera era bastante eficiente de entenderlo era estudiar economía. Pero siempre es un proceso extremadamente complejo. Para entender lo que vamos a ver ahora, ¿qué es lo que causa la economía? ¿Qué es lo que explica que en una economía haya inflación? ¿Qué es lo que explica que aumenten sistemáticamente los precios? Para entender eso, primero, acá la línea continua, azul,
es la tasa de inflación o el índice de precios medido por las estadísticas. Los institutos de estadísticas y censo en Argentina, el INDEC, mide el índice de precios y lo anuncia periódicamente. Y eso es reflejado por la estadística. Esta es la inflación observada. Pero como toda variable en macroeconomía, podemos separar la tendencia de esa variable de las variaciones transitorias. Entonces, fíjense, acá hay un aspecto que las estadísticas no muestran, una variable de tendencia. Una tendencia que permanece en el largo plazo. Permanece una vez que desaparece el desvío transitorio. Entonces tenemos la inflación es como la contabilizamos en, como ocurre en estadística, han visto que toda variable, toda serie de tiempo, uno la puede descomponer en dos variables. La tendencia y la variación transitoria o cíclica. Toda variable de tiempo incluye eso. Y es lo que estamos haciendo acá. Sin embargo, en este caso no la descomponemos desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista conceptual. Sabemos que dentro de esta serie de tiempo hay una tendencia de largo plazo, una tendencia que permanece una vez que desaparece el componente transitorio, pero también hay un componente transitorio. Algo hace alejar la tasa, en este caso la tasa de inflación, de su componente de tendencia de largo plazo. Entonces, vamos primero, para entender el proceso inflacionario, vamos a tratar de entender qué es lo que genera que la inflación se perpetúe en el tiempo, que la inflación pueda mantenerse a largo plazo, es decir, lo que llamamos aquí inflación de tendencia o inflación de largo plazo. Y luego vamos a intentar explicar por qué. ¿Cuáles son las causas, las explicaciones típicas de que la tasa de inflación se puede alejar transitoriamente de esta tendencia? Toda variable macroeconómica se entiende con esta separación entre tendencia y componente transitorio. Lo vimos en el PBI, el producto potencial, era esa tendencia de largo plazo, y el producto observado podía fluctuar por encima o por debajo, y aparecía ese concepto de brecha del producto. Lo hacemos acá en tasa de inflación, lo vamos a ver también en la tasa de empleo, cuando estudiemos empleo, la próxima clase, vamos a ver que hay un concepto que es tasa natural de desempleo, que es la tasa de desempleo que permanece en el largo plazo, pero sin embargo hay fluctuaciones transitorias. Nos vamos a centrar acá, en primer lugar, en explicar esto, es decir, ¿qué es? ¿Hay alguna explicación, hay alguna variable que hace que la inflación pueda permanecer en el tiempo? Bueno, ahí aparece la explicación más conocida por todos, que es la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué nos dice la teoría cuantitativa del dinero? La teoría cuantitativa del dinero nos dice la cantidad de dinero por la velocidad de circulación, el mercado monetario, es igual a el nivel de precios por el producto real de la economía. Estamos hasta ahí, la habéis visto, la teoría cuantitativa. En consecuencia, a esa teoría cuantitativa la ponemos en términos de variación y nos queda que delta M sobre M es la tasa de variación de la cantidad de dinero en la economía. ¿Cómo cambia la cantidad de dinero existente en la economía? Delta B corta sobre B es el cambio, la variación en la velocidad de circulación del dinero, es decir, cómo rota el dinero. Sí. ¿Depende de la demanda del dinero eso? O... El izquierdo es el mercado monetario, está expresando el mercado monetario, M es la oferta monetaria, B está expresando la demanda monetaria. ¿Por qué digo que B está expresando la demanda monetaria? Porque si aumenta B, aumenta la velocidad de circulación, es equivalente a que cae la demanda de dinero. Cuando la gente se desprende del dinero, es circulación, y eso implica una caída en la demanda de dinero. Por eso, y ya vamos a ver
y acá nos adelantamos un poquito, pero es central para entender que la inflación de largo plazo tiene que ver con desequilibrios en el mercado monetario. Y de ahí nos adelantamos bastante más, porque esto ya lo han visto ustedes en macroeconomía, y probablemente sea una de las ecuaciones más conocidas de la macroeconomía, la teoría cuantitativa del dinero. A cualquiera que le pregunte, inclusive fuera de la facultad, fuera de la universidad, hasta fuera de cualquier sistema educativo, ¿qué es lo que genera inflación? ¿Qué le va a decir? Pues que vaya un comerciante, che, ¿y qué pasa? ¿Por qué aumentan los precios? ¿Qué le va a decir? Casi que la tiene bien clara, ¿sí? Porque el gobierno emite dinero, emite mucho dinero. Eso ocurre en Argentina. Cuando uno va a otro país y le pregunta por qué, ni la menor idea. No sabe. Pero en Argentina, ese contexto inflacionario, bueno, se discute permanentemente economía, iba a decir en radio y televisión, hace unas décadas atrás, en las redes sociales, en todos lados, y el periodismo, uno prende y dice, bueno, el gobierno emite dinero, por eso hay inflación. La explicación teórica es precisamente esta. La explicación es la siguiente. Tenemos por el lado izquierdo de la ecuación el mercado monetario, en el lado derecho, el lado real de la economía, el producto y el nivel de precios. En consecuencia, en esa ecuación decimos, bueno, vamos a suponer, y acá tenemos las definiciones, vamos a suponer que la cantidad de dinero se mantiene constante, delta M es igual a 0, y delta Y es igual a 0, entonces un aumento en la velocidad de circulación podría generar inflación. Eso es cierto, pero la velocidad de circulación sabemos que en el largo plazo es bastante estable. En el corto plazo puede variar, pero en el largo plazo eso no puede aumentar indefinidamente. Entonces, esa no es una explicación plausible, razonable de por qué la inflación puede mantenerse en el largo plazo. En el corto plazo puede ocurrir, pero en el largo plazo descartamos un cambio en la velocidad de circulación del dinero como explicación de esa inflación de tendencia o esa inflación que permanece durante muchísimo tiempo, inclusive décadas. Descartamos delta B sobre B. Otra alternativa es decir, bueno, los precios aumentan porque el PBI cae. Nuevamente, el PBI puede caer en corto plazo, pero no puede caer a lo largo de muchísimo tiempo y a tasas significativas. Puede caer, como vimos en Argentina, a tasa del 2 o 3% anual, pero no mucho más. Sin embargo, la inflación es altísima. Entonces, descartamos delta B y la tasa de crecimiento del PBI, en todo caso la caída del PBI, como explicaciones de que el nivel de precios puede aumentar en el largo plazo. Entonces, la única variable que nos queda como variable explicativa para que la inflación pueda aumentar a largo plazo, es precisamente el cambio en la cantidad de dinero. Es decir, la única variable que puede modificarse, aumentar permanentemente para generar aumentos de precios es la cantidad de dinero. Y de ahí surge que la inflación, atribuida a Milton Friedman, la conocida frase de que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno esencialmente monetario. Tiene que ver con un desequilibrio en el mercado del dinero. Y ese desequilibrio en el mercado del dinero, tengan en cuenta que el mercado del dinero es precisamente este que ustedes conocen, donde tenemos una tasa de interés, tenemos una demanda de dinero, una oferta de saldos reales, M sobre P. En consecuencia, ahí tenemos una tasa de interés real de la economía. Si hay una expansión monetaria, esa expansión monetaria lo que hace es hacer caer la tasa de interés, pero esa no es la tasa de interés requerida por los agentes económicos, entonces se desprenden del dinero. Hay más
hay un exceso de oferta en el mercado del dinero y ese exceso de oferta en el mercado del dinero hace que la gente se desprenda de ese dinero. En consecuencia, ¿de qué manera se puede desprender del dinero? Por ejemplo, comprando bienes y servicios. Como la economía está en el pleno empleo, ese aumento en el consumo genera una expansión de la demanda y esa expansión de la demanda, no voy a rayar acá, pero va a generar que la economía esté sobreexpandida y por lo tanto eso genera una presión inflacionaria. Como el nivel de producción está dado en el corto plazo, eso, es decir, el ingreso potencial está fijado, en el corto plazo lo único que ocurre es un exceso de demanda en el mercado de bienes, producto de este desequilibrio en el mercado monetario. ¿Y eso puede permanecer en el tiempo? Sí, puede permanecer en el tiempo. ¿Por qué causa? Por la expansión monetaria. Y la pregunta es, ¿por qué en una economía puede haber un proceso de expansión monetaria permanente? Y acá entramos a esta idea de que y acá el gráfico de Argentina, fíjense, déficit fiscal e inflación. La expansión monetaria, la política de expansión monetaria, ya vamos a ver en fiscal, que el problema central de la economía argentina y sobre todo asociado al problema inflacionario es el déficit fiscal. Como el déficit fiscal es permanente, el gobierno gasta más de lo que recauda en tributos comunes, recauda impuesto inflacionario, es decir, emite, se financia con emisión monetaria y eso genera inflación. Entonces, el origen de la emisión monetaria, el origen de esa expansión monetaria y mantener un desequilibrio en el mercado monetario es consecuencia de un déficit fiscal permanente. Ese déficit fiscal se financia con emisión monetaria y esa emisión monetaria puede perpetuarse en el tiempo mientras esté el financiamiento monetario del gobierno. Y eso puede permanecer en el tiempo y eso es lo que hace que la inflación permanezca en el largo plazo. Y esa es la explicación de por qué los países tienen, y en particular Argentina, tasas de inflación. Veamos acá más cerca en el tiempo. Fíjense el periodo 2007-2015. Esto es resultado fiscal del gobierno. Fíjense el deterioro fiscal. Fíjense el gasto público, es decir, el deterioro fiscal fue claramente producto de un aumento del gasto público, que es la línea azul, y el stock de deuda del Tesoro con el Banco Central. Fíjense, el Tesoro tenía déficit y lo financiaba con el Banco Central, y eso que generó un aumento en la tasa de inflación. Es decir, el gobierno iba al banco, tenía déficit, iba al Banco Central, le entregaba deuda, bonos, títulos, el Banco Central le entregaba pesos, y eso el gobierno lo utilizaba para pagar bienes, servicios y subsidios y demás. Bienes, servicios salariales sobre todo, y jubilaciones. En consecuencia, acá los datos corroboran esa idea de que la expansión monetaria, el déficit fiscal financiado con emisión monetaria genera una presión inflacionaria. Los datos están corroborando lo que plantea la teoría económica. Otra idea también similar, pero planteada para una economía abierta. Esto ya lo hemos visto. El nivel de precios en una economía como la Argentina, pequeña, se explica por los precios de los bienes transables y los precios de los bienes no transables. El precio de los bienes transables, que es la segunda ecuación, es el tipo de cambio por el precio internacional de los bienes transables. Ya lo vimos en una de las clases. En cambio, el precio de los bienes no transables se pueden explicar por la teoría cuantitativa del dinero. Los bienes transables cuyo precio se determina domésticamente, eso puede ser explicado por la teoría cuantitativa del dinero. En consecuencia, fíjense que la tasa de inflación
puede ser explicada por la variación de precios de los bienes transables, puede ser por el aumento del tipo de cambio, por la inflación internacional y por la teoría cuantitativa del dinero. Pero como hemos visto, gran parte de los componentes de esta ecuación, bueno, de la tercera ecuación, de la delta B sobre B y delta Y sobre Y, son estables en el tiempo. Entonces, lo único que puede generar inflación en los bienes no transables es la expansión monetaria. Entonces, allí ya lo hemos dicho, que la expansión monetaria genera presión sobre los precios, fundamentalmente sobre los precios de los bienes no transables, es decir, los precios que se determinan internamente. Y esta es la explicación de la inflación en una economía abierta que es más aplicable para el caso argentino. ¿Dudas hasta acá? Entonces, la inflación, esa de tendencia de largo plazo, la inflación que puede permanecer por mucho tiempo, es atribuida a una variable que puede variar de manera sistemática en el tiempo. Y la única es la cantidad de dinero en la economía. Y ahí surge esta idea de que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario, es decir, y esto es originado por un desequilibrio en el mercado monetario. Sin embargo, como hemos visto, hay desvíos transitorios de la tasa de inflación respecto a esa tendencia. Y acá tenemos dos ejemplos. Fíjense la salida de la convertibilidad, hay un salto inflacionario y luego la tasa de inflación converge a menores niveles. Fíjense, acá asume el actual gobierno. Diciembre del 2023, asumió creo que el 10 de diciembre, si no recuerdo mal, 10 de diciembre del 2023, fíjense ese shock inflacionario. ¿Por qué pudo haber sido causado ese salto inflacionario? Claramente, ahí hay un desvío respecto a la inflación de largo plazo. ¿Qué podría explicar ese aumento de especulación, devaluación? ¿Qué más? Expectativas. Básicamente ocurrió, fíjense, que primero la tendencia inflacionaria era creciente. ¿Qué es lo que ocurrió? Acá la tasa de inflación se alejó de esa tendencia, hubo un salto inflacionario. En este periodo había como vamos a ver luego, una política de estabilización de tipo populista, se controlaban los precios, estaba controlado el precio de la energía, estaba controlado el precio de casi todos los bienes de la canasta básica, estaba controlado el tipo de cambio. En consecuencia, ¿qué ocurrió? El gobierno perdió las elecciones y ese control de precios se relaja. Ya los empresarios no le respondían al gobierno que había perdido la elección. Entonces, ¿cómo funciona el control de precios? El ministro de Economía llama a los empresarios, los formadores de precios, Coto, Carrefour y demás, los sienta en una mesa y le dice, muchachos, acá nadie me aumenta los precios. Si no le hacen caso, no le responden, y le manda a los muchachos de la FIP o el ARCA que algo le van a encontrar. En consecuencia, a los empresarios no les queda otra que decir, bueno, mantenemos los precios, por un tiempo acordamos, achican los productos. Vieron que algunos productos no aumentaron de precio, pero se tornaron casi diminutos. Es otra forma de inflación. Pero cuando el gobierno pierde la elección, el ministro de Economía lo llama y dice, acá no me aumentan los precios. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué me va a hacer? Vos perdiste la elección, no tenés poder de nada, no te voy a hacer caso. Y es probable que sea este salto inflacionario que tenemos acá en octubre, noviembre, donde el gobierno de Alberto había perdido las elecciones. Asume Milei y ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, corrige el tipo de cambio. El tipo de cambio que estaba en 350, 360 pasa a 800 y algo. Es el tipo de cambio oficial, hay una corrección. No se liberó del todo porque el tipo de cambio de mercado seguía siendo 1000, el paralelo.
el MEP o el contado con liqui, pero el gobierno corrigió el tipo de cambio. Segundo, liberalizó todos los precios de la economía. Una de las políticas es, acá no hay control de precios, que el precio de las cosas valga lo que el mercado dice. Entonces, esa eliminación de controles generó que muchos precios que estaban reprimidos, eso es lo que se llama inflación reprimida, inflación originada como consecuencia del control que el gobierno hace sobre algunos precios. Esa inflación reprimida, el gobierno la eliminó, o la liberó los precios. También había algunas cuestiones de expectativa, a ver cómo el gobierno resolvía o no la cuestión, cómo asumía un gobierno casi sin poder político, sin controlar en absoluto el Congreso. Entonces había expectativas de ver qué pasaba con el gobierno. Y también había un Banco Central que tenía una enorme cantidad de, ¿recuerdan las LELIQs? ¿Las han escuchado? Bueno, ¿qué eran las LELIQs? Un pasivo del Banco Central, que eso en algún momento se tenía que pagar. Si se pagaban esas LELIQs, se cuadruplicaba la cantidad de dinero. Si se cuadruplicaba la cantidad de dinero, fíjense, si esto se multiplicaba por 4, ¿qué iba a pasar con los precios? Estábamos ahí al límite de la hiperinflación. Si se pagaba, si el gobierno decía, esto lo vamos a resolver, no sé, esto del gobierno anterior, yo vine acá, lo podría haber hecho el gobierno. Decía, pagamos todas las LELIQs. ¿Qué son las LELIQs? Era un mecanismo de regulación monetaria que tenía el Banco Central, que generaba una enorme carga de intereses, y eso generaba expansión monetaria ya no por el déficit fiscal, sino por el déficit operativo del Banco Central, lo que se llama déficit cuasi fiscal. El pago de intereses de las LELIQs estaba calculado que duplicaba la cantidad de dinero de la economía cada 30 semanas. Cada 30 semanas se duplicaba la cantidad de dinero en la economía solo por el pago de LELIQs, pago de intereses. Eso había generado una enorme masa, una bola de nieve, que eran pesos que en algún momento se iban a pagar, y el gobierno podría haber dicho, y acá esto lo asumí, un shock hiperinflacionario, y ahí acomodaba todas las variables macroeconómicas. No lo hizo porque, lo podría haber hecho, sí, no lo hizo porque, y bueno, porque probablemente el gobierno tenía miedo de que ese shock hiperinflacionario, no lo sé, es una especulación propia, de que ese shock hiperinflacionario se lo llevara puesto desde el punto de vista político. En consecuencia, dijo, y bueno, acá vamos a administrarlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, esa deuda se sacó luego del Banco Central y se la dio al Tesoro, que son las LEFI, que han generado ruido en las últimas semanas, y eso saneó en gran medida el balance del Banco Central. Pero esa expectativa de inflación, fíjense que era 30% mensual, esta es la inflación mensual, es decir, un shock inflacionario. Entonces tenemos que explicar esa inflación de corto plazo. ¿Cuáles son las causas de esa inflación transitoria, inflación que puede ocurrir, que aleja la tasa de inflación de esa tendencia? Y luego vuelve esa tendencia. La inflación transitoria o inflación de corto plazo, se puede atribuir a conceptos que pueden ocurrir por única vez. ¿Qué puede ocurrir en la economía por única vez? Bueno, por ejemplo, una expansión de la demanda agregada, A pasa de A a B, y eso genera un salto de precios. El nivel de precios pasa de A a B, y la economía permanece en B. Entonces, cuando la economía pasa de A a B, ahí ocurre un aumento de la tasa de inflación que pasa por encima de la transitoria, por encima de la permanente, y pega un shock inflacionario. Entonces, lo que tenemos que ver acá, ¿qué es lo que causa? O la otra alternativa es una contracción de la oferta agregada. En ambos casos, el nivel de precio es más alto. La economía llega al nuevo punto, en la expansión
en el shock de demanda al punto B, en el shock de oferta al punto C, la economía puede permanecer en B o en C. Pero transitoriamente la tasa de inflación está por encima de la tasa de tendencia. Tanto en B como en C, la inflación puede ser la tasa de inflación de tendencia. Pero transitoriamente, ahí la tasa de inflación está por encima de esa tendencia de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que puede impactar por única vez en la demanda agregada? Cosas que ustedes conocen muy bien. Una expansión fiscal por única vez. El gobierno aumenta el gasto público, por ejemplo, próximo a las elecciones. ¿Qué hace todo gobierno que está próximo a las elecciones? Obra pública, aumenta las jubilaciones, aumenta el salario público y dice, bueno, como economista uno sabe, bueno, ¿quién va a pagar esta cuestión? Eso puede generar una expansión de la demanda agregada. Tengan en cuenta una cosa que lo dije y estaba en la filmina, pero es fundamental para entender este proceso. Siempre que hablamos de una inflación, estamos pensando en una economía que está en el pleno empleo. Ustedes miran, profe, pero en macroeconomía vimos que aumentaba el gasto público y generaba un aumento del ingreso. O aumentaba la cantidad de dinero y aumentaba el ingreso real de la economía. ¿Recuerdan el efecto multiplicador? Efecto multiplicador fiscal o efecto multiplicador de la oferta monetaria. Ahí estaban suponiendo un escenario keynesiano con una oferta de corto plazo plana, con altísimo nivel de desempleo. Pero acá estamos suponiendo que la economía está en el pleno empleo. Cuando la economía está en el pleno empleo, cualquier expansión de la demanda agregada o contracción de la oferta agregada genera un shock de precios. Y es en ese escenario donde la política monetaria expansiva genera esa inflación de largo plazo. Cuando la economía está a altísimos niveles de desempleo, y bueno, ahí se puede aplicar una política fiscal expansiva, una política monetaria expansiva y los precios no se ven afectados. Entonces, esos factores, un shock monetario por única vez, un aumento en los términos de intercambio, es decir, aumenta el precio de los bienes, el precio relativo de los bienes que exporta el país en relación a los bienes importados, un shock de inversión, de consumo, un cambio de expectativa, todo lo que genere una expansión de la demanda agregada cuando la economía se encuentra en el pleno empleo, genera un salto de precios. Y ese salto de precios, que es lo que vimos en filminas anteriores, por ejemplo, de A a B, genera transitoriamente un aumento de precios. Es decir, la economía venía con una tasa, volvemos un poquito para atrás, con una tasa de inflación determinada por esa línea de puntos. La economía estaba acá, estaba en el pleno empleo. Un shock fiscal o un shock monetario genera un aumento de precio y luego la economía vuelve a su nivel de tendencia. Sí. Pero ¿cómo se relaciona con si se relaciona con la ecuación de la teoría monetaria? El shock de demanda agregada o de oferta agregada. En realidad, para no aprenderme no tipo de memoria que aumenta la oferta. La cuestión, a ver, me parece que lo que vos planteás está acá, ¿no? Claro. Es decir, es muy buena la pregunta porque probablemente no lo haya dicho, pero la expansión monetaria permanente, es lo que plantea acá, la expansión monetaria permanente hace que en el mercado del monetario haya exceso en la cantidad de dinero. La gente tiene más dinero del que quiere tener, porque esta es la tasa de interés que la tasa natural de interés, la tasa natural de equilibrio. Pero si el gobierno expande la cantidad de dinero, el mercado monetario se desequilibra. La gente comienza a desprenderse del dinero y en esta situación la demanda agregada se expande. Pero la característica, y por lo tanto, la economía se va a encontrar, por ejemplo, en este punto. Pero ¿qué característica
tiene este proceso, que esto es permanente. Esta expansión monetaria, fíjense, aumenta la cantidad de dinero, se desequilibra el mercado monetario, aumenta los precios y la oferta monetaria, los saldos reales, pero en ese proceso el gobierno vuelve a expandir la cantidad de dinero. Entonces, el mercado monetario permanentemente está desequilibrado. Claro, como lo vemos en el corto plazo, como que se volvería a afectar, digamos, En el corto plazo sí se ajusta solo el gobierno. Y ese es un shock monetario único, que es el que vemos acá. Un shock monetario único, como vemos en esta filmina, fíjense, shock monetario. Un shock monetario único, ¿qué es lo que haría? Precisamente haría, no sé cómo se le arreglarán los del MIT para entender, pero bueno, es difícil, no tenemos posibilidad del pizarrón ahí. Aplica una política monetaria expansiva, se desequilibra el mercado monetario, aumenta el consumo, aumenta la inversión en el corto plazo. Pero, ¿qué ocurre? Sabemos que los precios comienzan a aumentar, pero la cantidad de dinero ahora se mantiene constante. Al aumentar los precios, el mercado monetario vuelve al equilibrio y ahí permanece. Si ese es un shock monetario único, pero, es decir, aumenta, no sé, 1 billón de pesos, la cantidad de dinero y se mantiene ahí. En el proceso, lo que vimos en la inflación permanente es que todos los meses aumentaba 1 billón de pesos. Es decir, el aumento de la cantidad de dinero no era único, era permanente. Y esa es la cuestión, precisamente, es lo que dijimos, que esa inflación permanente tiene que haber una variable que perpetúe esa inflación. La única variable que puede modificarse de manera permanente en el tiempo es la expansión monetaria. Y esa expansión monetaria hace que el mercado monetario permanentemente se encuentre en desequilibrio. Si el mercado monetario está en equilibrio, no hay exceso ni oferta de dinero. No hay posibilidad de una inflación de largo plazo. Ahora, si se expande excesiva de manera permanente, el mercado monetario está en desequilibrio. Y en consecuencia, eso empuja a que la demanda esté permanentemente por la economía, el ingreso observado de la economía esté permanentemente por encima del potencial, y eso hace que los empresarios aumenten los precios como consecuencia del exceso de demanda en el mercado de bienes. ¿Tenías duda? Bien subido el concepto de inflación inercial. Creo que lo conecto un poco con lo que acaba de decir recién. La inflación inercial, no lo planteé, pero es un concepto que está en la bibliografía, que es muy importante. La inflación inercial es una inflación que está incorporada en los contratos. Los contratos de trabajo, contratos de alquiler, contratos, es decir, che, vos te presto 100 pesos y devolverme 100 más la inflación. ¿Cuándo? Y cuando quieras, pero devolvérmela, por ejemplo, ajustada por cero. Esa es la indexación. Cuando las economías se indexan, tienen lo que se conoce como inflación inercial. Los planes de estabilización tienen que romper esa inercia inflacionaria. Pero, y acá una aclaración, cuando hay inflación inercial, la inflación del próximo mes va a ser como mínimo la inflación del actual. Pero para que haya los monetaristas estrictos, plantean lo siguiente, como vamos a ver en otras filminas. Para que haya inflación inercial, tiene que haber expansión monetaria que convalide. Porque si no hay, vamos a suponer que el gobierno dice, bueno, no rompemos la inercia inflacionaria. Todos los contratos están indexados. El contrato de alquiler, los aumentos salariales, pero el gobierno dice, no, acá no se expande más la cantidad de dinero y la cantidad de dinero se mantiene constante. Hay inflación inercial. Si hay inflación inercial, fíjense, esto está fijo y esto sigue aumentando. El mercado monetario comienza a tensarse y la tasa de interés comienza a aumentar. Aumenta la tasa de interés, contrae el consumo, la inversión, y eso probablemente haya un shock recesivo importante. Entonces,
si no hay expansión monetaria nominal, si no hay expansión y hay inflación inercial, esa inercia inflacionaria va a ir desapareciendo lentamente. ¿Por qué? Porque la tasa de... Es importante, ¿por qué? Porque ese aumento en la tasa de interés, como consecuencia de la cantidad de dinero que se mantiene constante, la demanda de dinero va a comenzar a caer y eso va a generar un aumento en el desempleo. Y ese aumento en el desempleo va a generar en el mercado de trabajo que estaba indexado altísima tasa de... Entonces los trabajadores van a decir, bueno, yo ahora no indexo, dejo de indexar. ¿Por qué los planes de estabilización? Es muy buena la pregunta, porque me permite explicar lo siguiente. ¿Por qué los planes de estabilización implican algún componente de eliminar esa inflación inercial, rompiendo todo? Por ejemplo, la convertibilidad prohibió la indexación para que ese plan no sea tan recesivo. Y se elimine en las primeras instancias esa cuestión inercial. Entonces, los contratos, la convertibilidad, uno de los pilares fue prohibir la indexación. Por ley de convertibilidad, uno no podría firmar un contrato que estuviese indexado. Que estuviese indexado con precisamente lo que el contrato incorporaba inflación inercial. Entonces, si no se elimina esa inflación, ese componente inercial de los contratos, bueno, la recesión se va a encargar, pero el problema es que a ningún gobierno le gusta generar recesión. Es preferible romper esa inercia inflacionaria eliminando la indexación de todo tipo de contratos, entonces ya la economía no elimina ese componente inercial vía el impacto recesivo. Es que hay varias cosas, algunas las salteo porque si no tendríamos que tener una clase bastante más larga, pero está muy bien que ustedes me lo pregunten. ¿Qué más? Bueno, la otra, el otro salto transitorio de corto plazo, como ya hemos visto, es una contracción de la oferta agregada. La contracción de la oferta, ¿qué es la oferta agregada? Es costo. Cualquier elemento que aumente los costos va a generar una retracción de la oferta agregada, un aumento en el precio de la energía, una devaluación que aumenta el costo de los insumos domésticos, un aumento de salario por encima de la tasa de inflación, un reacomodamiento de precios relativos, tarifas, caída de productividad, costos logísticos, todo eso retrae la oferta agregada y eso puede ocurrir por única vez, no ocurre de manera permanente en el tiempo, porque no hay posibilidades de que ocurra de manera sistemática en el tiempo. Fíjense que acá la tasa de inflación, la ecuación que tenemos acá, es una ecuación de costos. Fíjense, en costos tenemos costo salarial, costo de bienes transables, de insumos, costo de capital y productividad. Cualquiera de estos componentes que aumente o que caiga la productividad, no obstante esto ocurre ya más a largo plazo, cualquier componente de esto genera un aumento de costo de producción y por lo tanto se retrae la oferta agregada. Y eso ocurre son hechos únicos, aislados. No, la idea es que no puede permanecer durante 3, 4, 5, 10 años. El aumento de la cantidad de dinero, sí. Por eso acá explicamos, hacemos esta separación del componente de largo plazo asociado a la oferta monetaria y componentes transitorios. Bueno, la espiral inflacionaria es un concepto de que aumenta la demanda agregada, los asalariados dicen, no, esperen, mi salario está al nivel de precios A, reclamo salario, se contrae la oferta agregada por aumento de costos y así sucesivamente. Sin embargo, esa espiral inflacionaria, los monetaristas puros dicen, no hay alternativa que ocurre si no está convalidada por una expansión monetaria. Entonces volvemos al por qué. Fíjense, el nivel de precios pasa de A a B, de B a C, pero si la cantidad de dinero se mantiene constante, ocurre esto.
ocurre un efecto recesivo. Entonces, la única manera de que haya una espiral inflacionaria es que la cantidad de dinero también se expanda. Entonces, ahí nuevamente confirmamos la hipótesis monetarista de que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario. No obstante, agregamos acá que hay elementos que pueden explicar transitoriamente que la tasa de inflación esté por encima o por debajo de la inflación de tendencia, es decir, es inflación originada por la expansión monetaria. ¿Qué más? Bueno, siguiendo los preceptos de Mandel, si la inflación es un fenómeno esencialmente monetario, la política monetaria es fundamental para controlar la inflación. No obstante, ya sabemos que el déficit fiscal es en general lo que explica la expansión monetaria permanente. Entonces, controlar el déficit fiscal es fundamental. También puede involucrar un tipo de cambio fijo, algún crawling peg para controlar el precio de los transables, un aumento de retenciones, reducción de aranceles, acuerdo, controles de precios, siempre involucra algún instrumento regulatorio. Es decir, lo que vemos acá es una combinación de instrumentos, una política finalista para alcanzar ese objetivo de estabilidad de precios. Bueno, hay distintos tipos de planes de estabilización que en realidad están centrados en qué instrumento pone el centro de atención. Un plan de tipo populista un plan de estabilización de tipo populista pone el eje de control, pone los instrumentos fundamentalmente regulatorios. Controla precios, controla el tipo de cambio y ese esquema controla la tasa de interés a través de un esquema de represión financiera y todo eso que han sido típicos en Argentina generan inflación reprimida. Esa inflación reprimida son inflación que está escondida debajo de la alfombra y que en algún momento recrudece. Es lo que dijimos, el shock inflacionario. Ancla en la cantidad de dinero son aquellos planes donde dice, bueno, acá vamos a controlar, no se va a modificar, es lo que se llama ahora apretón monetario, en el sentido de los planes que centran la estabilidad de precios la cantidad de dinero, dicen, bueno, acá si la inflación está asociada a la expansión monetaria, y bueno, naturalmente, si fijamos la cantidad de dinero, no va a haber inflación. Ese es el argumento. Ya vamos a ver en política monetaria algunas alternativas hay. Otra fijan el tipo de cambio, no obstante, estas alternativas ya hemos visto los riesgos que involucra desde el punto de vista del desequilibrio externo, el atraso cambiario, y los planes de metas de inflación donde supeditan el objetivo del instrumento monetario al logro de la inflación, además de otros instrumentos más amplios. Los planes de estabilización en Argentina, fíjense, esta es parte de la historia, los planes de estabilización arrancaron allá, bueno, el plan quinquenal de Perón, el primero y el segundo plan quinquenal. Sin embargo, los planes de estabilización más marcado es a partir de la década del 60 con Krieger-Bacena, la tablita de Martínez de Oz, y acá en el medio los planes del peronismo del 73 al 76, el plan austral, el plan primavera, la convertibilidad, y luego a partir de ahí es como que los gobiernos, sobre todo los gobiernos de Néstor y Cristina, no pusieron, y mucho menos el de Alberto Fernández, el objetivo de estabilizar los precios. Sí, el gobierno de Macri, Macri intentó estabilizar los precios sin mucho éxito, sobre todo por la cuestión fiscal. Bueno, el plan austral, ahí hay una combinación de instrumentos, ya estamos casi sin tiempo. El plan actual, el plan de estabilización, que es un plan básicamente de estabilización, ¿qué combinación de instrumentos? Claramente la motosierra,
reducir el déficit fiscal. Gran parte de la reducción fiscal del gobierno fue gracias a ese shock inflacionario. El trabajo sucio de ese shock inflacionario fue licuar salarios de jubilaciones, salarios del sector público y jubilaciones, y eso acomodó las cuentas públicas. Gran parte del déficit fiscal era salarios y jubilaciones. Y subsidios energéticos. Los subsidios energéticos implicó un aumento de tarifas para alinear el precio con los costos y por lo tanto que el Estado no se hiciera cargo de esos subsidios. La gran parte de la reducción del déficit fiscal estuvo asociado a ese shock inflacionario que licuó salarios y jubilación. También redujo notoriamente los subsidios económicos, otro componente central del déficit fiscal, y eso acomodó las cuentas públicas. Y la motosierra implicó alguna reorganización del Estado que todavía hay. Política monetaria, bueno, acomodó el balance del Banco Central, esos pasivos remunerados, las famosas LELIQ que dijimos, y hoy por hoy tiene una política monetaria también muy estricta, desde el punto de vista que regula los mercados, hace una apertura comercial. El tipo de cambio es ahí una de las aristas más controvertidas de la actual política de estabilización, porque si bien utilizó el tipo de cambio como ancla nominal, ese crawling peg, no le funcionó y tuvo que ir a la tablita, a esta banda cambiaria con flotación que tenemos actualmente. Entonces la combinación acá era fundamentalmente política fiscal, política monetaria y una apertura comercial de regulación y algo del tipo de cambio. ¿Está funcionando? Sí, actualmente está funcionando porque es uno de los únicos planes de estabilización de la historia que tiene superávit fiscal. El superávit fiscal es central para evitar la expansión monetaria. ¿Se sigue expandiendo la cantidad de dinero? Sí, porque la cantidad porque el balance del Banco Central era muy comprometido y eso generó un incremento de deuda en pesos y demás. Todas las semanas, por no decir casi todos los días, está el ministro de Economía licitando a partir del Tesoro, tratando de absorber expansión monetaria originada por esa enorme cantidad de deuda pública en pesos que había en el mercado. Sin embargo, tuvo éxito, pero tiene algunos nubarrones el actual plan. Bueno, lo que vimos acá es que la inflación no es una buena cosa para el funcionamiento de la economía, eso es central, la inflación genera costos económicos, y esta distinción desde el punto de vista analítico de la inflación que puede permanecer en el largo plazo asociada a la expansión monetaria y estos factores transitorios que pueden alterar transitoriamente esa inflación de tendencia. Esos son los aspectos centrales que permiten entender las causas de la inflación. ¿Dudas, consultas? Bueno, cerramos por hoy. Bueno, los del MIT usamos bastante el pizarrón, por lo tanto se han perdido alguna parte de la explicación, pero ¿dudas, consultas? No, profe, muy claro todo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Profe, ¿me escucha? Perfecto, sí. Le hago una consulta. ¿Va a subir su PowerPoint? Porque el que está en el aula virtual le faltan algunas filminas. Subí de abreviado, pero digamos bueno. conceptualmente es exactamente lo mismo. Subí No, para que no sí, fuese faltan 2 o tan 3 largo. nomás. Algunos Sí. Pero simplemente las que faltan es una cuestión de presentación de clase nada más, pero conceptualmente está todo en lo que puse en el aula virtual.
Listo, profe, gracias. No, por favor. Bueno, cerramos por